Bueno, Víctor, Buenas. estamos en este espacio enorme, magnífico, pero a la vez hueco y ficticio. Creo que es una metáfora perfecta de lo que vamos a hablar hoy, que es el SEO. Vamos a hacer una historia del posicionamiento de páginas web. Estoy aquí con Carlos Giacomelli, Capis Paulding. También tiene un YouTube llamado Fumorama, que compartimos amistosamente. Y los dos fuimos en el pasado posicionadores de páginas web. Vamos a hablar en este vídeo de algunos casos históricos que hemos vivido de la época dorada de Google, donde hacíamos juegos y trampas, lo que fuera, para posicionar páginas web. Diferentes casos con imágenes de Web Archive para que veáis lo que es verdad, básicamente. Y paseando por lugares recónditos en la ciudad de Ámsterdam, postindustriales, decadentes y hechos polvo a ser posible. Un leitmotiv. Probablemente todas las historias, si no todas directamente, tendrán el fracaso como tema común. Así que quedaros para saber más. El año pasado, tras un periodo de convalecencia, emprendí un viaje al norte para reencontrar a un amigo, Carlos Giacomelli. Con él, tiempo atrás, fundé y construí páginas web. Juntos trabajamos al servicio de empresas y corporaciones para ayudarlas a aparecer de forma destacada en los motores de búsqueda. Durante años jugamos a adulterar el algoritmo de Google con nuestros resultados apócrifos. Yo lo considero un ejercicio de literatura experimental genuina, pues antes de contar con una red de redactores a nuestro servicio, llegamos a escribir 500.000 de palabras de texto específicamente pensado para engañar a los robots araña de Google. En este vídeo veremos una arqueología de ese contenido literario extremo y ultra experimental que reivindico, una aproximación a las técnicas y prácticas habituales en un entorno de competencia desquiciada que es Google. Además, se puede observar, al menos en mi figura, que uno sale maltrecho después de unos años cerca del algoritmo. Uno sale ajado, seco, uno comprende que existen todavía misterios superiores y que hay que seguir investigando, dado que el peligro es grande. Aquí el recuerdo de estos paseos evocativos por Ámsterdam con mi amigo. Estamos en este parking de bicicletas, hemos venido aquí y para empezar podría estar bien explicar cómo funciona Google, el sistema de indexación de contenidos, o sea, cómo Google indexa y clasifica los contenidos de Internet. Bueno, lo que hace Google no lo sabemos, nadie lo sabe a ciencia cierta. Hay un montón de algoritmos que trabajan ahí y que los van cambiando sobre la marcha y no nos lo dicen porque si no, nuestro trabajo no tendría sentido. Pero sí sabemos que hay unos robots que tiene Google y que se encargan de crawlear, es decir, de rastrear absolutamente todo el contenido de todas las webs y en base a ciertos patrones, a ciertas directrices, decidir qué web va por encima cuando tú realizas una búsqueda y te aparecen los resultados de búsqueda. Patrones como, por ejemplo, la cantidad de palabras clave que se incluyen en una web y que están relacionadas con la temática de que la propia web está diciendo. Cosas como que la web reaccione rápido, no sé. Que se cargue rápido, ¿no? Que tenga enlaces. Me hace pensar como sistema de indexación en un autor que hemos visto en este canal, que es Xavi Nueno, que era especialista en indexación a lo largo de la historia. O sea que Google es un sistema moderno de indexación, pero siempre, por ejemplo, las bibliotecas han sido sistemas de indexación también de contenidos. Lo que pasa es que Google lo rankea por clasificaciones y además tiene un sistema de publicidad insertado. Y hay una especie de competición, ¿no? Hay una competición por estar el primero en posiciones. Entonces ahí es donde diferentes personas como tú y yo trabajamos para diferentes webs intentando estar arriba, compitiendo entre nosotros, con los diferentes elementos que hemos comentado, como el tiempo de carga, que tenga autoridad la web, cómo está hecho el texto, etcétera. Sí. Es interesante lo que dices, es verdad. Hoy en día, cada vez que haces una búsqueda, difícilmente encontrarás el resultado orgánico primero. Encontrarás primero resultados enriquecidos, resultados patrocinados, artículos, productos de venta directa, no sé qué, y más abajo estará el trabajo del SEO, que es de lo que vamos a hablar ahora. Sí. Aunque esté tan abajo, sigue siendo un trabajo, sigue siendo muy relevante, sigue siendo una fuente de ingresos muy importante para todas las webs. En un universo cada vez más turbio, ¿no? Pero bueno. Sí, piensa que recordarás que los fundadores de Google en 1995 en un paper que firmaron ellos dijeron que un buscador no podía tener nunca publicidad pagada, sino los resultados de búsqueda quedarían adulterados. Y qué casualidad que en 2007, que eran 12 años después, de pronto Google tiene publicidad pagada y por encima de la indexación, y de golpe todo empieza a pervertirse poco a poco.
Hablaremos de todo esto, más o menos, os haremos una gran idea de cómo... Con casos prácticos. Con casos prácticos de cómo funcionan estas cosas. Ya que estamos recomendando libros, antes de entrar, no está nada mal recuperar el libro Desnudando a Google, de Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, si no recuerdo mal el nombre. Buen nombre. Que era un antiguo trabajador de Google, en cuyo libro, un libro muy cortito que edita Deusto, por cierto, se dedica pues, a desnudar a Google, justamente, y en la portada, insisto, Desnudando a Google, hay un casco, está el casco de Darth Vader, sí, lo he leído, sí. hecho con todos los iconitos de Google, y uno de ellos es el Don't be evil, no seas malo, que pone en la puerta de Silicon Valley de Google. Sí, nosotros vamos a ver algunos casos concretos como trabajadores, como gente que ha intentado posicionar en Google y de esta manera intentaremos explicar cómo funciona el sistema de indexación. Vamos a verlo. Deja de acariciar el caballo, Víctor. ¿Qué es el SEO? El SEO es la optimización para los motores de búsqueda. Nosotros lo que hacíamos, si no me recuerdo mal, y lo que hacíamos en nuestro trabajo es conseguir que las cosas aparezcan arriba en Google. Y no siempre fue igual hacer que las cosas aparecieran en Google. Yo recuerdo que en 2015-16 teníamos nuestras webs y nos entrenábamos con ello. Y una de ellas, la principal, se llamaba Comprar Chino Bien. ¿Tú te acuerdas de comprarchinobien.com? ¿Cómo olvidar la web de mayores alegrías y penas de toda nuestra trayectoria? El SEO es un mundo cambiante, hay que estar adaptándose constantemente. Nosotros hemos trabajado para agencias, cada nicho tenía su propia especificación y por tanto esta web nacía con el interés de curtirnos en materia, de ir probando estrategias. Algunas funcionaban, algunas no, la inmensa mayoría no. Y muchas de ellas lo que ofrecían eran más sombras que luces sobre cómo funciona Google en realidad. Cuando tú haces una búsqueda y encuentras un resultado, muy probablemente esté afectado enormemente por un SEO que sea mejor que otro. Sí, básicamente los resultados de búsqueda de Google están adulterados. Aparte de por los anuncios que hay, pues todos los primeros resultados son gente que trabaja para estar más arriba o abajo con técnicas. Por ejemplo, yo recuerdo en Comprar Chino Bien que comprábamos enlaces o tú los ponías en una especie de red secreta de enlaces y conseguíamos enlaces porque Google funciona como las citaciones científicas. Cuantos más enlaces fuertes tienes, más para arriba tiras, sobre todo en esa época. Ahora ya no están así. Funcionaba así, luego funcionaba en forma de cuanto más creíble era tu contenido, más lo valoraba Google y más arriba te ponía. Luego funcionó que cuanto mejores eran las fotos. Todos estos procesos los hemos ido aplicando a lo largo de varias webs de las que iremos hablando a continuación. Con resultado desigual. Desigual. Pero en Comprar Chino Bien conseguimos mucho tráfico, yo creo que unos 4.000 al día usuarios, ventas, conseguimos también que nos penalizara Google 2 veces, o sea, Google nos castigó un par de veces y nos sacó de los resultados de búsqueda, los recuperamos, en fin, aprendimos, digamos, a lidiar con la máquina, el algoritmo y a entender cómo funcionaban las tripas de algo que la gente utiliza cada día por fuera. Yo creo que tuvo su interés, aunque ciertamente era un trabajo un poco piratilla, aunque también al ser piratilla se puede hacer activismo, se pueden hacer cosas que no son puramente capitalísticas, que es lo que en ese caso hacíamos, porque era una web que vendía productos de todo tipo. Recuerdo que teníamos zapatillas, teníamos, no sé, batidoras, que hablaremos luego de ellas, toda clase de mierda vendíamos ahí, ¿no? Exacto, toda clase de mierda, y toda clase de mierda se convertía en una oportunidad para vender más productos peores a costa del usuario final. Nuestra mejor URL era una que se llamaba Adidas Superstar Baratas, si no me equivoco, que era un artículo de 2.000 palabras donde repetíamos 50.000 veces la palabra Adidas Superstar, que es algo que ya no se puede hacer, pero antes al algoritmo le gustaba que repitieras. Y conseguimos estar durante un tiempo por encima de Nike y de Adidas incluso en Google, porque lo hacíamos, por decirlo así, mejor, hasta que nos penalizaron, nos echaron. Pero comprendimos la mecánica, cómo funcionaba por dentro. Y ese es el objetivo que os vamos a ir contando en este vídeo. El mal. Google como el mal. Bueno, ahora sí, uno de los grandes buques insignia de nuestra carrera como SEO fracasados, sexoenchina.com. Una web que se nos ocurrió, no se sabe muy bien cómo. Trabajamos nosotros para China durante unos años, para la página web AliExpress. Antes de que China fuera un país incluso relevante a nivel internacional, nosotros ya trabajábamos para los chinos de alguna manera. Tuvimos una página llamada Comprar Chino Bien, como hemos comentado, y hicimos otra llamada sexoenchina.com, en la que vendíamos básicamente utensilios para masturbación femenina y masculina. La gracia de la página web era que había dos personajes, Otto y Pola. Cada uno hablaba en primera persona, eran una pareja supuestamente heterosexual, una pareja que no follaba nunca, no se acostaban nunca, y entonces básicamente lo que hacían era masturbarse cada uno y probar productos y reseñarlos en sexoenchina.com. Pues el tío probaba masturbadores Tenga, no sé qué, y vibradores de próstata y no sé qué cosas, y la mujer, pues cosas de mujer, de vibradores también, satisfiers, de variantes, etc.
La gracia de la web es que tiene el punto literario de que los dos estaban incomunicados, los dos no se soportaban entre sí y básicamente no había ningún tipo de amor y solo había pura masturbación. Así que recuerdo tienes tú de eso. No, y detrás de toda esta narrativa, detrás de toda esta calidad literaria, había una estrategia SEO que intentaba asegurarse de cumplir las normativas de un Google cambiante, porque justo en ese momento empezaba Google a ponerse serio con las reviews de productos, exigía que todas las webs dedicadas a valorar productos fuesen firmadas por gente especialista en el género, y de alguna manera se tragó que Pola y Otto y Pola eran expertos en réplicas de vaginas de actrices porno o masturbadores de próstata, como bien decías. Usábamos un lenguaje florido que expertáis, ¿no? Lo que dice Google. Ahora todo esto en Google, si buscáis, pues solo encontráis Amazon y tiendas. En su momento uno podía hacer una web de cosas raras y vender los productos que tienen una cierta autoridad. Y de alguna manera es un fracaso porque nos hizo peores personas, pero yo lo considero como uno de los éxitos, ¿no?, en nuestra carrera. Yo lo pasaba muy bien y a nivel literario creo que tiene un valor de estos muy underground que quizá nadie reconocerá nunca, pero a ver, una web con pretensión literaria puramente pseudosexual creo que tiene cierto interés, digamos, para quizá gente pervertida o no lo sé. Uno de nuestros caballos de batalla principales fue Licuamola. Bueno, principales, yo creo un poco secundario, fallido, muy fallido. Era una web, licuamola.club, ya no existe el dominio, lo podéis encontrar en Web Archive. Era una web para vender licuadoras, creamos una web sin saber nada de licuadoras ni de batidoras. Solo porque encontramos en un keyword research, en una extensa búsqueda de palabras, intentando dar con el nicho específico que nos diera el mayor retorno con el menor dinero invertido posible, Esfuerzo. encontramos la palabra licuadora como una palabra que tenía muchas búsquedas y poca competencia. Sí. ¿Y qué pasó? Entonces armamos la página web y yo cometí el error de confundir las licuadoras con las batidoras y entonces escribimos mucho texto, yo creo que unas 10.000 palabras o así, un cuarto de lo que sería una novela sobre batidoras, cuando en realidad teníamos que escribir sobre licuadoras. Yo no sabía que eran una cosa distinta, entonces un lío absurdo que nos llevó al desastre. Y una gran diferencia, las batidoras costaban entre 50 y 100 euros, las licuadoras entre 200 y 300, ese era nuestro target y conseguimos hacer minucias. Es que yo no sabía que una licuadora era una cosa que no era una batidora, la verdad es que no tenía ni idea. ¿Pero ahora lo sabes? No acabo de saberlo, pero bueno, el oficio de posicionador de páginas web consiste en saber mucho de nada, más o menos inventarse las cosas, las palabras clave, lo que digan las palabras clave. Es una buena historia, jamás está. Ahí está. Tras años y años de fracaso, decidí acudir al maestro justamente a liarme con él y buscar por fin el éxito que llevaba años buscando, sin suerte, contigo. Y esta historia demuestra que efectivamente también los maestros se equivocan. Nos llegó de manera un rumor extraño, salía por internet, en aras del nuevo estreno de la nueva película de Star Wars, iba a salir un robot nuevo, un R2D2, exactamente igual que R2D2, pero en color negro. Se iba a llamar C2B5 e iba a ser el éxito de ventas definitivo de Disney, o así lo entendimos nosotros. Meses antes del estreno, Marcos y yo nos aliamos, compramos un dominio, c2b5.black, bastante caro el dominio, escribimos todo el contenido, me informé sobre ese teórico robot, al final lo que hacía era buscar información sobre R2D2 y cambiarlo negro en vez de blanco. La web estaba totalmente preparada, el día del estreno ya empezábamos a tener algunos clics, es decir, el rumor se expandía por internet, era una palabra con búsquedas C2B5, sin ninguna competencia. Nos preguntábamos, ¿cómo puede ser? Hemos dado con el nicho. Se estrena la película, Marcos y yo la vemos el mismo día, en la misma hora, pero diferentes cines, no sé por qué. Acaba la película, nos llamamos. ¿Te ha gustado la película? Sí, está guapa, está guapa. ¿Te ha gustado a ti? Sí, sí, también, también. Oye, una pregunta. ¿Tú un robot negro lo has llegado a ver en la peli? Efectivamente, no había ningún robot negro. Fue todo un bulo que se montó por internet. No vendimos absolutamente nada. Cerramos el dominio habiendo perdido lo que nos costase un dominio, un punto black, que no era barato precisamente. Bueno, has hablado mucho de backlinking, de comprar enlaces y tal. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Vamos a poner un poco en situación de lo que es esto, si te parece. Claro. Entiendo yo que para aparecer bien en los resultados de búsqueda de Google, para aparecer arriba, primero, segundo, etcétera, hay varias cosas que uno puede hacer, sobre todo en su momento, más que ahora es más confuso.
pero en su momento las personas, igual que en el método de citaciones científicas, tú podías comprar enlaces, por ejemplo, que el país.es te citara, y eso para Google era un indicador de fuerza. Yo creo que tú tienes bastante experiencia en link building, que es un oficio que ha desaparecido ya hoy en día bastante, pero que tú lo practicaste al principio cuando estabas aprendiendo, ¿no? Una empresa llamada Adrenalina, quiero recordar. Sí, y era una empresa en la que se hacían estrategias de todo tipo, bastante más de batalla. Digamos que conseguir un enlace en el país no era lo más fácil. Lo que sí conseguíamos era contratar a gente que escribiera artículos para sus respectivos blogs, y en esos artículos, teóricamente artículos de divulgación o científicos o lo que sea, pero que tuvieran todos un enlacito que apuntara a una de las webs. ¿Qué ocurría? Que muchas de estas estrategias estaban muy forzadas y por eso Google ya no lo acepta. Por ejemplo, en esta empresa trabajaba para varias casas de escorts y mi objetivo era conseguir que tuvieran autoridad para que cualquiera que buscara en Barcelona casas de escorts, pues estos clientes aparecieran lo más arriba posible. Pues nos inventábamos artículos teóricamente sobre sexología, pero desde un punto de vista científico, pero luego se hacía un enlace a una casa de escorts. O sea, todo era por el enlace. Todo era absolutamente por el enlace, y toda esa desinformación, porque al final la escribíamos nosotros desde nuestra agencia y con cero conocimiento, salía en Google, se rankeaba en Google, y Google hacía no solo que los artículos aparecieran visibles, sino que los enlaces dieran aún más autoridad a una empresa pues que no tenía nada que ver con la sexología desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de un usuario que tuviera preguntas al respecto. Y además, si no recuerdo mal, otra cosa que se hacía, o sea, había una especie de práctica como de sepultureros, en el sentido que se buscaban dominios, o sea, .com, .es fuertes, caducados, o sea, muertos, y los recomprábamos para reactivarlos y poner enlaces en ellos, ¿no? Como buscábamos dominios que la gente había abandonado, los comprábamos porque tenían fuerza y les metíamos ahí los enlaces a lo que nos interesaba. Y era una especie de trabajo de desenterrar muertos, básicamente. Tengo un ejemplo bastante bueno de esto. Cuando trabajamos para una empresa de bebés y yo, compré una web caducada ya que se llamaba Dos Madres Perfectas, y la montamos en forma de un blog de dos madres que se conocen, son amigas y van escribiendo artículos, todos esos con enlaces a... Inventado. Sí. Luego resultó que ese dominio, que ya no existía, era de una película que se había estrenado unos años antes, que se llamaba Dos Madres Perfectas, con Naomi Watts y no me acuerdo quién más, y todos los enlaces que tenía eran de distribuidoras de cine, es decir, no tenía absolutamente nada que ver, pero bueno... entonces funcionaba, ahora ya no. Ahora ya no. O sea, Google ahora entiende que tiene que tener que ver el enlace, pero entonces yo creo que poníamos enlaces en cualquier sitio y funcionaba. Subía, o sea, poner enlaces hacía que subía la web para arriba. Lo que pasa es que todas esas webs que en su día funcionaron aún conservan cierta autoridad. Poco a poco Google las va penalizando y tal, pero si no han saltado ningún red flag ni nada, sigue siendo muy difícil a día de hoy combatir contra estos caballos de batalla tan antiguos que tenían esos blogs en su día que les rankeaban y tal igual. Una vez más, prácticas muy turbias que todo el mundo, incluso las grandes corporaciones, sobre todo las grandes corporaciones, llevaban a cabo a través de los SEO specialists y siguen llevando a cabo para adulterar los resultados de búsqueda desde hace pues quizá 15 años o más. Fijaros en El País, en La Vanguardia, en todos estos, fijaros en todos estos artículos que de repente sean raros y no tengan nada que ver con las noticias. Por ejemplo, trucos para que tu casa esté más limpia. Seguro que ahí encontraréis un enlace a cualquier web de dudosa reputación, o no, o de mucha reputación, pero de dudosa práctica. Otra cuestión que podemos comentar es el tema de los nichos, ¿no? Del efecto burbuja, como que cada persona vive en su mundo, por decirlo así, y el algoritmo te sirve solo lo que te interesa. Creo que el posicionador de páginas web conoce muchos nichos y podemos ver muy bien cómo funciona este efecto burbuja. Sí, podemos decir que, contrariamente a lo que se dediquen las webs a las que el SEO se dedica, el SEO no tiene por qué necesariamente saber nada de ninguno de esos nichos, porque se puede convertir en un experto de la noche a la mañana, ¿no? Un poquito. Y en este sentido, bueno, Víctor, tú y yo tenemos experiencia en páginas de madres y bebés. Toda clase de páginas rarísimas, de comuniones también. Farmacéuticas. Sí. Psicólogas. Hemos trabajado en casas de escorts, hemos trabajado para casas de escorts, no en casas de escorts. Fábricas de yates. Hemos trabajado también para programas de gestiones de empresas con miles de trabajadores. Y bueno, sin ir más lejos, yo ahora trabajo para una importante empresa de ropa de la cual nunca antes había comprado un solo producto. Ya la tienes todo prácticamente de esa Solo marca. porque me lo dan con rebaja, claro. Para mí una idea interesante de esto es que cuando conocíamos estos mundos, por ejemplo el de los bebés, el de los yates o así, la gente estaba obsesa con eso. Es como si su mundo solo fueran los yates, solo fueran los bebés, como si vivieran en una burbuja, literalmente. Y de hecho probablemente sus resultados, sus búsquedas, sus algoritmos solo les ponían yates o bebés o historias de estas. Como que la gente, lo que ve el SEO transversalmente es el cierre, ¿no?, de las personas dentro de temas. Sí.
Y prueba de ello es que luego las exigencias que te llegan cuando te contratan a ciertos clientes es ¿cómo es que yo hago esta búsqueda y no aparezco primero? ¿No? Porque eso es todo ese universo cerrado en sí mismo y no saben qué más puede haber más allá de allí, ¿eh? Sí, es una cosa interesante, que te demuestra hasta qué punto las obsesiones y la locura tiran para adelante empresas, cuando a veces una gestión desde un mundo más una aproximación más externa puede ayudar a desatascar momentos y a hacer subir empresas sin necesidad de ser tan amantes de la marca ni nada por el estilo. Sí, hay un par de libros, para mencionar algún libro. Hay un libro que se llama El efecto burbuja, justamente, de Lee Parisher, de hace algunos años, y creo que ahora Gato Pardo Ediciones, no lo tengo presente en este paseo, el título está sacando una novedad que trata justamente sobre el efecto burbuja, o sea, cómo vivimos en compartimentos estancos de significado y no tenemos ni idea de lo que pasa en otros mundos, no conocemos otros mundos. Y creo que es la gracia de nuestro oficio, que es un poco perverso porque se trata de adulterar al algoritmo, pero sí que conocemos muchos otros mundos que a mí me resultan rarísimos. La gente de los yates, las psicólogas, las bebés y mamás, todos estos nichos farmacéuticas, son como submundos, ¿no? Las marcas de ropa, no sé. Sí, pero luego es eso, ¿eh? Lo interesante es cómo nos convertimos de la noche a la mañana en falsos expertos de todos estos mundos, ¿no? Claro, yo no tengo ni idea. Claro, ¿qué te iba a decir a ti que ibas a saber, pues eso, cómo funcionaría un sacador de leche de las mamas de una madre, ¿no? La toxoplasmosis. La toxoplasmosis, exacto, sí. Yo recuerdo que buscábamos las palabras clave para los bebés y mamás, tipo, hay que escribir 10 artículos de toxoplasmosis. Y entonces había unas redactoras o redactores que escribían sobre ello. Nosotros realmente no sabíamos lo que era la toxoplasmosis, correcto, pero de alguna forma acababas aprendiendo mucho. Al menos yo he aprendido mucho sobre temas que realmente no me incumben nada. Eso y idiomas, porque también otra cosa que hacemos es hacer búsquedas de palabras en otros idiomas. Yo ahora estoy haciendo búsquedas de palabras en polaco. Nunca he hablado una palabra en polaco en mi vida. Sí, yo el otro día tuve una reunión con los rumanos también en una web de lo que se llama factoring, una cosa financiera rara, factoring. Claro, en inglés la reunión, pero estaba en inglés, estaba búsqueda de palabras en rumano, no tengo ni idea, pero lo hicimos. ¿Qué sería mejor, aprender vía Wikipedia o aprender convirtiéndote en SEO? Yo creo que si eres SEO aprendes mucho de forma dispersa, pero sobre todo aprendes cómo funciona la perversa máquina, el algoritmo, aquello en lo que estamos sumergidos sin remedio, todos. Recuerda lo que ponía lo que sigue poniendo en la puerta de la entrada principal de las empresas de Google en Estados Unidos, en Silicon Valley. Tienen un cartel que pone "No seáis malos". Lasciate ogni speranza voi che entrate, como decía Dante en la puerta del infierno. Estoy pensando ahora en los cambios de algoritmo. El algoritmo va cambiando casi cada día y de vez en cuando se hacen anuncios oficiales. En 2017 hubo un cambio de algoritmo llamado BERT, les ponen un nombre cuando es importante, y este cambio de algoritmo al parecer generó más de 1 millón o 1,5 millones de paro transnacional, o sea, un paro que se distribuye a través de los países, que a lo mejor en España era muy poco, pero fuera de España y sumando países era mucho. Consistió este cambio de algoritmo, si recuerdas bien, nos afectó a muchas páginas nuestras, en eliminar de los resultados de búsqueda páginas web personales, de gente particular, a favor de las grandes corporaciones. ¿Tú recuerdas eso? No, absolutamente nada de este algoritmo, pero sí recuerdo muchos otros cambios o updates, algorithm updates, que efectivamente se encargan de destruir totalmente el SEO tal y como lo conocíamos de vez en cuando. Y la producción individual de la gente, porque ahora, efectivamente, cuando buscas, aparte de los anuncios, de los 6 o 7 bloques de anuncios, hay solo corporaciones, Amazon. Ya no aparecen las pequeñas webs que llegaban a las personas, están desplazadas. Esto pasó factura, por ejemplo, a todos nuestros clientes que se dedicaban pues eso, a ser pequeñas empresas o cosas muy particulares que querían reforzar su marca personal o lo que fuera, pues ya no. Cierto. Aunque pienso en algunos nichos muy pequeños y desconocidos, a mí me viene a la mente unos que hacían setas que crecían de una especie de tierra, una cosa muy rara, como pequeños nichos desconocidos que todavía existen, pero muy difícil de encontrar, ¿no? Ese tipo de... Cuando la corporación pilla algo, lo ocupa, la posición. Más adelante hablaremos de cómo Google encuentra algo, lo ocupa y se carga empresas. Tú trabajaste para una empresa, Dreams, especializada en vuelos, y conoces el ejemplo de cómo Google absorbe lo que otras empresas consiguen.
Justamente antes hablábamos de cómo pasan estas cosas. El caso de Dreams es especialmente doloroso, ya que durante mucho tiempo fue una empresa líder en venta de tickets de avión. Yo compraba ahí. Y empezamos a generar estrategias SEO increíbles de contenido, con páginas para cada viaje, cada destino, tal y cual. Tanto nosotros como nuestros competidores llamamos demasiado la atención de Google y Google decidió cargarse ese negocio. ¿Cómo lo hizo? Pues creando un widget que incluye en sus búsquedas, de manera que tú ahora, si buscas quiero viajar de Barcelona a Madrid en avión, por ejemplo, lo primero que verás es la maquinaria de Google desde la cual ya puedes comprar directamente el ticket. Por lo tanto, ¿para qué vas a hacer clic y para qué vas a entrar en otra web cuando puedes hacerlo todo desde Google? ¿Qué pasó cuando hizo eso Google? Bueno, pues que el tráfico cayó. El tráfico cayó. En el caso de Dreams no pasa nada porque es una gran empresa que sobrevivirá, pero en el caso de muchas empresas pequeñitas que se dedicaban al turismo y demás, pues se fueron para abajo los resultados y ya nadie les... ¿Hubo despidos? Hubo recortes, hubo despidos probablemente, pero el SEO, como siempre, va al margen de todo esto. Es lo que se llama, si no me equivoco, los resultados enriquecidos, ¿no? Que Google va haciendo tarjetas con las que llevarse el tráfico de otras webs, básicamente. Sí. Incorpora negocios a su buscador. Hubo un ejemplo que al final no se realizó, pero empezó a correr el bulo, de que Google iba a lanzar un afinador de guitarras dentro de su propio buscador. ¿Por qué? Porque hay dos grandes webs de afinadores de guitarra y llamaron el interés de Google y amenazó con comérselas. ¿Y no estaba el caso de las letras de Genius o algo así? Que hubo un plagio, Google plagiaba las letras de Genius, las sacaba a los resultados enriquecidos, entonces la gente no entraba en Genius, Sí. y hubo una denuncia y tuvieron que quitarlo o algo así. Pasó esto, luego pasó también con las empresas de traducción. ¿Te acuerdas? Sí. Ahora Google tiene la traducción dentro de... Antes todos entrábamos en, ¿cómo se llama? Word Reference o Lingo. Bueno, Sí, cualquiera de estos. Y ahora no, ahora lo hacemos todo desde Google. Sí, sí. La máquina del mal, vamos viéndolo. También hemos usado el posicionamiento de páginas web para hacer proyectos un poco más personales, de índole cultural. Tengo en mente la casa de los horrores.com, tu web. ¿Puedes contarnos sobre ella? Sí, claro, porque además te muestra lo mejor y lo peor del SEO. Efectivamente, el SEO nos ha envuelto en todas nuestras facetas, profesionales y personales. Y en este caso, la Casa de los Horrores era una web con más de 15 años de vida, basada en la crítica de películas y luego de series y de libros y tal. Fue un proyecto que empezó creciendo cada vez más y que me fue enseñando un poquito más en el SEO. Lo bueno, que es la curva hacia arriba de tráfico, y lo malo, ¿Qué fue? es la penalización. Tuviste una penalización de Exacto. Google. Mi web de la noche a la mañana desapareció Desapareció. de Google porque tuvimos la idea, cuando ya teníamos muchas críticas, miles de críticas publicadas, empezamos a hacer fichas de películas, la que tienen todas las webs de cine, ¿no? IMDb, Film Affinity. Decidimos hacer lo mismo, copiando el contenido de Film Affinity y pegándolo en nuestra web. Para conseguir más tráfico y más puntos de acceso. Bueno, la verdad es que la idea no era tanto más tráfico, la idea era tener una web con un contenido más jerarquizado y con mucho más orden, de manera que tú entrabas allí, buscabas la ficha de la película y veías la crítica, el tráiler, lo que fuera. Vale. De la noche a la mañana Google hizo uno de sus cambios de algoritmo, decidió que ese contenido de repente era penalizable y nuestra web se penalizó, y de 20.000 sesiones al mes pasamos a tener 50, 60. Gran penalización. Jamás volvió a levantarse, y prueba de ello es que ahora en 2024, cuando se deberían cumplir 18 años de vida de la web ha cerrado definitivamente y ha sido redirigida a Fomorama. El YouTube que presentas y guías junto con Xavi Roldán. Bueno, y más que nada un YouTube que de momento está en un SEO todavía muy primitivo, ¿no? Aún hay margen para correr, aún hay margen para hacer ensayo y error sin que veas cómo tus sueños se hunden por culpa de Google. YouTube es de Google, sin embargo. Aún Pero- así estoy pensando en proyectos mis personales. Yo tenía, practicado el noble arte de hacer enciclopedias un tiempo. En retroracing.es es una de ellas, sobre coches antiguos, una enciclopedia que hice con un amigo, Sergi Blasco, amigo común. Y otra personal que es monstropedia.com, que es una enciclopedia de monstruos, que también las dos tienen el objetivo de conseguir tráfico a través del buscador. Por ejemplo, cuando la gente buscaba un minotauro, yo quería que minotauro apareciera Monstropedia. O sea, era un interés más o menos cultural de hacer una enciclopedia de conocimiento de monstruos. También tuve mucho tráfico, llegué a tener como 500 usuarios al día, más o menos, y empezó a desaparecer todo en 2021 o así, empezó a desaparecer los resultados de búsqueda. Y si tenemos el gráfico, que supongo lo poder sacar, se ve como... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No lo sé, yo creo que fueron... Porque yo no hice nada exactamente en este sentido de sacar fichas o así. Yo creo que fue el propio algoritmo que sustituyó los resultados de búsqueda por productos. O por Wikipedia, que tiene mucha fuerza, o fandom, no sé qué. Entonces webs pequeñas como Monstrupedia.com, que yo le estaba comprando enlaces, de hecho, no tenía suficiente fuerza. Entonces acabó desapareciendo. Y eso que extendía los artículos, tenía redactores, se puede visitar, está online. Yo se la sigo pagando. La sigo teniendo online, no sé por qué. Bueno, porque otro ejemplo de que el SEO cuesta dinero, parece que no, todo gratis, todo gratis. Cuesta el servidor, cuestan los dominios, cuesta la plantilla, todo hay que irlo pagando mes a mes. Y yo conservo algunas por placer estético, prácticamente. O sea, escribí en Monstrupedia, los conservo por eso. Escribí, es verdad. Otra que ya hablaremos de eso. I bought a ticket to your show. Did you see me? Did you know? I was standing in the back row with the lights down low. I couldn't think of the right words. Now it's just too late. Now you're somebody's baby, so be on my way. I've been living in a bad dream. I've been living in a bad, bad dream. Es curioso lo que decíamos en algún punto de la conversación de cómo nosotros somos capaces de convertirnos en especialistas de cualquier materia en menos de 24 horas y sin embargo hay tanto desconocimiento alrededor del SEO. ¿Cuántas empresas hemos tenido que nos han contratado diciendo necesitamos SEO, sabemos que el SEO existe y es muy bueno y realmente no han sabido qué ha sido eso, qué ha significado? ¿Qué hacer con eso? Exacto. Sí, yo me acuerdo de una escuela de idiomas que se llamaba ESL, que es una multinacional que nos contrató porque su web estaba hundida, o sea, el algoritmo la había hundido en la miseria y contrató a 2 SEOs externos porque ellos tenían sus SEOs internos que no entendían qué estaba pasando. Y nosotros sugerimos rehacer la estructura entera de la web, que es una cosa que presentamos en un trabajo que nos duró varias horas. Lo presentamos y luego eso entró en la empresa, ese mensaje nuestro llegó hasta como los jefes dijeron no, esto no puede ser, no podemos hacer esto, se puede hacer, y volvió a bajar el mensaje como no vamos a hacer esto, no vamos a cambiarlo. Entonces lógicamente la web nunca se acabó de recuperar del todo porque el robot de Google no la entendía y no sabíamos cómo convencer a los que estaban en los pisos superiores, por decirlo así, de cómo funcionaba el asunto. Y de hecho creo que es la clave de este vídeo en parte, que todo el mundo usa Google y poca gente ha trabajado con Google, y quizás la gracia de ser SEO specialist es haber jugado, entre comillas, con Google en diferentes ocasiones, o sea, en muchas ocasiones. ¿Qué opinas de esto? Sí, este es el beneficio que nos llevamos nosotros personal, es saber entender desde dentro Google, pero... entender. El aprendizaje está relacionado con la frustración de saber que muchas de las cosas que se van a aplicar implican un resultado a largo plazo, implican unos resultados desconocidos, no sabemos cómo va a reaccionar, hay que tener paciencia y lamentablemente empresas grandes o pequeñas no la van a tener. Sí, además es una relación con el algoritmo un poco parecida a un sacerdote con un dios, ¿no? Porque realmente no conocemos al dios Google, lo hemos estudiado de muchas maneras diferentes por haber visto muchas webs, entre las cuales las nuestras que hemos comentado aquí, pero también de corporaciones, de empresas, y con todos los resultados juntos entendemos más o menos lo que hace el algoritmo, pero que es como un dios. Realmente yo no sé cuál es la fórmula de Coca-Cola, más o menos por experiencia, y yo también creo aplicamos la intuición. Otra cosa es que funcione con el dios, que es cambiante. Y aunque funcionara, podría cambiar de la noche a la mañana. Bueno, y lo ha hecho en varias páginas web nuestras, como hemos explicado aquí, o de otra gente se han ido al carajo o han resurgido por culpa del algoritmo y sus cambios. ¿Vamos a cenar? Vamos a cenar. Hablábamos del SEO como una experiencia a la que ir sumándose, saltando de nicho en nicho, buscando cuál era la mejor opción para hacerse rico en el menor tiempo posible. Y una vez nos metimos incluso en el nicho de la salud. Sí, antes de que saliera el Medical Update, hubo una época en Google en que cualquier persona, sin ser médico ni farmacéutico ni nada, podía escribir sobre medicina. Y nosotros abrimos una web, compramos el dominio tudolordestómago.com
para hablar precisamente pues, de gente que tenía dolor de estómago, porque en ese momento los dos teníamos, creo que el Helicobacter, una bacteria, no sé. Eso te iba a decir, casualmente esta fue la vez que abrimos una web que más cerca estábamos el uno del otro de vivir experiencias que íbamos a relatar, ¿no? Estábamos los dos con dolores de estómago y abrimos una web que nos iba a ayudar. Bueno, la cuestión es que escribí una serie de artículos sobre... La palabra clave era, lamento decirlo, pero caca de color amarillo, caca de color verde, así. Yo escribí un artículo por cada uno de los tipos de colores de defecaciones. Y en un mes y medio estábamos en posición 2 y 3 mundial, Latinoamérica y España, por esas dos palabras clave que yo había escrito unos artículos sin tener ni idea, descriptivos de enfermedades rocambolescas y recomendábamos medicinas, bueno, hasta que evidentemente Google nos penalizó, pero me parece una buena muestra de cómo durante muchos años pues, los resultados estaban adulterados por gente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y Google lo indexaba perfectamente. Demuestra eso, demuestra cómo cualquier cosa se puede convertir en un nicho, es decir, color de caca amarilla, color de caca verde, color de caca azul, de repente se convertía en algo que te podía hacer rico de la noche a la mañana. Evidentemente Google se cargó todo eso con un algoritmo y reventó a todos los falsos médicos, en este caso vía por Google. Sí. Y lo que decías tú de que, bueno, cualquier cosa puede ser un nicho, también con Scribient te convertiste en el rey de las preposiciones o algo así. Sí, durante un año y medio estaba en la posición 1 mundial de tipos de preposiciones y además experimenté a veces cambiando un poco, o sea, la gente entraba masivamente en esa URL buscando los tipos de preposiciones estudiantes y yo durante un tiempo las cambié, algunas preposiciones, inventaba algunas y seguía estando en posición 1 mundial, como Google no se acababa de enterar de cómo es una preposición. Pero era más bien una web educativa, escribien.com, sobre gramática y escritura creativa. Un nicho mucho más sencillo porque básicamente no tenía competencia. Nadie gana mucho dinero en ese nicho, entonces era relativamente fácil aparecer en cosas, por ejemplo, de gramática. Yo recuerdo tener muchísimo tráfico, pero muy poco dinero. Es interesante también, ahora que pensamos la inteligencia artificial, cuando te da una respuesta inmediata, no sabemos si es real o ficticia la respuesta porque está cogiendo toda la información que encuentra por internet. Que ha rastreado. Y ya veis que, falso. exacto, ya veis que todo esto viene probablemente de falsos expertos, buenos SEOs que no tienen ni idea de la materia y a veces se inventan cosas. Sí, tenemos un buen historial de ficciones pseudoliterarias empresariales que dan prueba de cómo el internet está lleno de basurilla. Oye. Una de las cosas que hemos sacado en claro seguramente es que no todo es tan bonito, no todo es tan limpio como parece. Tras años trabajando a la sombra de Google, yo creo que podemos decir que Google es un ser siniestro que lo pervierte todo en función de sus intereses. De sus intereses y de los intereses que gente como nosotros, gente como los SEOs, son capaces de insuflar en los resultados de búsqueda. A ver, en general, el SEO siempre se hace para ganar dinero, o sea, las empresas son los que contratan el SEO, pero nosotros también tenemos casos y ejemplos de, o sea, de activismo hecho a través del SEO, ¿no? Activismo, supongo yo, pseudo Robin Hood, de alguna forma. Bien, es verdad que lo que decíamos, Google es un ser con más sombras que luces. También es verdad que en la situación de ahora, con tantos algoritmos, con tanta búsqueda de contenido serio, de calidad y tal, está en nuestra mano decidir qué hacer con este poder que tenemos. Yo he visto empresas, ejercicios negativos de gente que se ha cargado tranquilamente un lampista porque no le habían hecho bien un trabajo y han montado webs enteras para romperlos. Hemos visto cómo a una de las agencias que hemos mencionado, algunos rivales, algunos clientes enfadados generaban páginas solamente con críticas negativas hacia su equipo SEO y no tenían ninguna razón de ser. Pero también está la parte positiva, la que tú decías es una. Por ejemplo, yo trabajando en Mundo Animalia es una página de perros, de mascotas, que tenía un fuerte valor en la compraventa de animales por parte de criadores serios, esto por supuesto, todo legal y todo, pero tanto yo como el equipo de contenidos como el equipo de social nos empeñamos en dar más relevancia a la parte de la adopción y de esta manera acabamos rankeando más arriba por adopción. Mundo Animalia se compromete con la adopción que con la compraventa de criadores. O sea, por las palabras clave de adopción. De alguna forma dirigisteis la empresa hacia algo más interesante desde el punto de vista del maltrato animal. Más positivo y más... Exacto. Por lo tanto... Sutilezas. Exacto. Por lo tanto, es eso. Después de haber visto un largo viaje de luces y sombras con diversos proyectos, algunos con objetivos monetarios, otros con objetivos de salud y demás, está en nuestras manos poder hacer algo bueno con estas enseñanzas que hemos sacado tras
casi 15 años trabajando de SEO. Sí. Aunque por otro lado también es cierto que quizá el propio algoritmo está muriendo, ¿no? De alguna forma se dice, yo he oído por ahí que el SEO está muriendo, que va a desaparecer el algoritmo de búsqueda, que la gente haga otro tipo de búsquedas. Bueno, no sé cómo ves eso para cerrar, quizá. Bueno, pues para eso nos hemos ya mudado a YouTube, tú y yo, y ya nos hemos olvidado de Google. Y aquí estamos en este canal ofreciendo esta perspectiva sobre el posicionamiento de páginas web con mi amigo Carlos, autor de Fomorama, junto a Xavi Roldán, un YouTube amigo también, que os invitamos a descubrir, y con esto nos despedimos con nuestro querido Gigi, actor Saluda. principal. Saluda. Chao.